Hola, ¿cómo están? Alumnos de octavo años básicos del Colegio Ingrid College de Talagante. Espero que se encuentren bien, que estén realizando las actividades que hemos hecho en las últimas semanas. Y les cuento que este video es para explicarles la guía número 6, que es una guía relativamente corta, mucho más corta que las anteriores, y que tiene como objetivo cerrar nuestra segunda unidad, ¿cierto? Donde hemos dialogado bastante sobre, acuérdense, comenzamos esta segunda unidad con la epopeya y luego vimos cómo la literatura nos fue dejando herencias, ideas que quedaron en nuestra sociedad, ¿cierto? Ahí entonces fue cuando pasamos al tema de los roles que cumplían el hombre y la mujer en la sociedad actual, ¿ya? Si ustedes lo recuerdan bien, hablábamos, por ejemplo, de cómo literatura que nos parece quizás muy lejana, como era la Odisea, la Ilíada, fue dejando algunas ideas que perduraron en el tiempo hasta el día de hoy. Y así también nos dimos cuenta que otro tipo de literatura, como la literatura infantil, también ha influido en nuestras ideas y en nuestra forma de ver el mundo incluso, ¿ya? Entonces, la guía número 6 busca un poquitito cerrar estos temas que veníamos hablando en la segunda unidad y busca también que nosotros vayamos ejercitando el objetivo de aprendizaje número 8. ¿Qué dice este? Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis, ¿ya? Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a leer una nueva versión, ¿ya? Sobre el cuento La Caperucita Roja. Para ayudarles con esta guía, como siempre, les dejé aquí dos links. Uno que habla sobre los estereotipos de varones y mujeres y el otro sobre el cuento La Caperucita Roja, ¿ya? Los que han estado en nuestras clases y que han ido realizando las guías anteriores se van a dar cuenta que los dos videos de alguna forma ya los hemos visto o los hemos tratado en clase, ¿ya? Acuérdense que la guía desarrollada me la tienen que enviar a este correo que aparece siempre en la primera página de cada guía de lenguaje y que cualquier duda que ustedes tengan o necesiten saber me pueden escribir al Instagram. También recuerden apoyar su comprensión en este tipo de videos que vayamos subiendo a YouTube. Comenzamos entonces. Lo primero que tenemos que hacer es leer el cuento, esta nueva versión de La Caperucita Roja. Pero además, y aquí va a ser muy importante, porque no es, les adelanto que no es una versión muy fácil, ¿ya? Entonces, vayan subrayando todas las palabras que no conozcan, ¿ya? Y en lo posible, vayan buscando su significado inmediatamente. Si no tienen un diccionario o no tienen cómo consultar el significado mientras estén leyendo, traten de deducirlo según cómo está utilizada la palabra, ¿ya? En resumidas cuentas, esta nueva versión de la Caperucita Roja, vemos a una Caperucita más empoderada, que ya no le cree tanto al lobo, y un poco parecido a el video que vimos en una clase donde la Caperucita se salía del cuento. Ya, acá tenemos una Caperucita que es algo feminista, ¿ya? Donde lo que no quiere es que el lobo invada su espacio, por ejemplo. Y tenemos a otras mujeres importantes como la abuelita, ¿ya? Que también va a jugar un rol muy importante. Y al final de esta nueva versión de la Caperucita Roja, vamos a tener un final inesperado, donde la abuelita va a ser una protagonista, ¿ya? Luego de eso, tenemos que contestar estas preguntas. Este tipo de preguntas con alternativas, hace rato que no las vemos, ¿cierto? Hemos hecho varios trabajos donde la Miss nos ha hecho escribir mucho, dicen ustedes. Entonces, ya tenemos este tipo de preguntas que no porque sean de alternativas van a ser fáciles, ¿ya? ¿Por qué les puse estas preguntas? Porque el texto, como ya les dije, no es algo tan fácil de comprender, ¿ya? Se tiene que leer con calma y ojalá que puedan
ir, como les digo, consultando las palabras que desconozcan. Vamos a leer las preguntas entonces de alternativas. Número 1. La mejor conclusión para este cuento es A. Solo los hombres y las mujeres pueden resolver sus diferencias. B. El operario maderero, es... ¿Quién es el operario maderero? El leñador, ¿cierto? El leñador logra resolver la disputa, el conflicto. C. ¿El conflicto lo resuelve la abuela de la Caperucita? O D. El conflicto puede resolverse sin la intervención de los hombres. Ojo, con la pregunta, siempre el enunciado de la pregunta nos va a dar ya la clave para resolver cuál de estas alternativas es la correcta. Les estoy preguntando por la conclusión del cuento, no por el final, no por el desenlace del cuento, la conclusión. ¿Cuál mensaje hay detrás? ¿Ya? Va más cercano a eso. Número 2. El espacio físico del cuento es A. La equidad de género y la energía del cambio que marca a sus personajes. B. El alto nivel sociocultural de todos los personajes. C. Un bosque. D. Una atmósfera revolucionaria. Para esto, la clave está aquí. Les estoy preguntando por el espacio físico. Eso quiere decir que ustedes tienen que saber desde antes que cualquier tipo de narración tiene tres tipos de espacio. Espacio físico, espacio social o espacio psicológico, ¿ya? Pero yo les estoy preguntando por el espacio físico. ¿Cuál de estos es? Número 3. En el fragmento del cuento, ¿ya? Dice, pero el lobo, liberado por su condición de segregado social de esta esclava dependencia del pensamiento lineal tan propia de Occidente. Una frase más o menos complicada, hay que analizarla, ¿cierto? Yo les pregunto, ¿qué palabra podría reemplazar a la palabra segregado sin alterar el significado del texto? Para responder esto, tenemos que saber dos cosas. Primero, qué significa la frase y segundo, qué significa la palabra segregado para saber por cuál podría cambiarla, ¿ya? Podría cambiarla por rechazado, por integrado, olvidado o por seducido, ¿ya? Acuérdense, ver el significado de la frase y el significado de la palabra para saber por cuál la puedo reemplazar. Número 4. ¿Qué representa la abuelita de Caperucita en el cuento? En este cuento, ¿qué representa la abuelita? A. Los valores tradicionales de lo femenino. B. El pensamiento de las mujeres del siglo XIX. Para los perdidos, ya estamos en el siglo XXI. El siglo XIX son los años 1800. Ojo con eso. C. Representa el respeto, la sabiduría y la experiencia. O D. Representa la fuerza física que tienen los ancianos. ¿Ya? Usted tiene que interpretar qué es lo que está representando esta abuelita en esta versión del cuento Caperucita Roja. Número 5. Cuando el lobo quiso devorar a la Caperucita, ¿cierto? Esta gritó. ¿Debido a qué? ¿A qué gritó? A. Se dio cuenta que el lobo estaba vestido con la ropa de su abuela. B. El lobo había invadido deliberadamente su espacio personal. Es decir, estaba muy cerca de ella, por eso ella gritó. C. Se asustó al sentir las garras del lobo sobre su cuello. O D. Era una buena forma para solicitar ayuda a su vecindario. Es decir, al gritar, los vecinos iban a venir, ¿cierto? A ayudarla. Número 6. En el texto, la frase, que esta la dijo, por cierto, la Caperucita. ¿Se cree acaso que puede irrumpir aquí como un neandertal cualquiera y delegar su capacidad de reflexión en el arma que lleva consigo? ¿Qué significa esta frase? ¿Ya? Que la dijo la Caperucita. Ah, significa que los hombres y su fuerza bruta son innecesarios para resolver un conflicto. Significa más bien B, las mujeres necesitan de la ayuda de los hombres. C, los animales como el lobo deben ser atacados con armas. O D, el lobo es peligroso y Caperucita necesita ayuda. ¿Qué significaba esa frase? Número 7.
El narrador de este relato es testigo, porque estuvo ahí. B, omnisciente, porque sabe lo que sienten sus personajes. C, protagonista, porque lo narra el personaje principal del cuento. O D, de conocimiento relativo, porque está fuera del relato, pero sabe solo un poco de información. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ver cómo está relatado esta narración y ver qué tipo de narrador es el que nos cuenta la historia, ¿cierto? Número 8. Aquí ya pasamos, ojo, hay solo dos preguntas de desarrollo, ¿ya? Número 8. Según tu opinión, esto es personal, ¿cierto? ¿Es correcta la actitud que sostiene Caperucita Roja sobre la intervención del leñador? ¿Por qué? Explica a través de ejemplos de la vida cotidiana y o del cuento leído. Ojo con esto. Yo en realidad en esta pregunta les estoy haciendo dos preguntas y además les doy una indicación. Primero, quiero que me respondan si es correcto o no la actitud de la Caperucita, ¿cierto? Pero también quiero que me expliquen por qué. O sea, no solo que me digan sí o no, sino que me digan por qué. Pero además, la indicación dice que esa explicación que ustedes me van a dar tiene que contener ejemplos, ¿ya? Esos ejemplos pueden ser de la vida cotidiana, de la vida real, ¿ya? O pueden ser ejemplos del mismo cuento que leímos, ¿ya? Ojo con eso. Y la número 9, la última, nos invita a la reflexión. Pregunta, ¿cómo se debería haber resuelto el conflicto de este cuento? ¿Era necesaria la violencia o existe otra forma? Explica con ejemplos de la vida real y o del cuento. Aquí lo mismo, recuerden. Primero, quiero que me digan si, cómo podría haberse resuelto este cuento. Quiero que me respondan si era necesaria o no la violencia, si existe otra forma. Pero además necesito que me dejen ejemplos, nuevamente, de la vida real y o, ¿ya? Del cuento que leímos. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos un cuento que trata de alguna forma sobre el tema que hemos tratado y que hemos visto durante las clases, ¿ya? Durante las últimas clases. Pero además, este cuento es una nueva versión de La Caperucita Roja que no es algo fácil de leer. Así que cualquier duda, recuerde que me pueden escribir. Como no es fácil de leer, la Miss les dejó 7 preguntas de alternativa y solo 2 de desarrollo. Todas invitan a la reflexión y a la comprensión lectora, ¿ya? Recuerde también que cada vez que usted no conozca una palabra, subráyela, busque el significado, vea cómo está utilizada en el texto, ¿ya? Y finalmente acuérdense también de apoyarse en los links que uno les va dejando y en estos videos. Espero que la unidad y las clases que hemos tenido les haya gustado y que este video les sirva para poder responder la guía número 6. Cuídense mucho, que estén bien, que lo pasen bien. Nos vemos la próxima. Chao, chao.